Gloria a Dios, gloria a Dios, Dios te bendiga, sigamos adelante, sigamos avanzando, siempre viendo el blanco perfecto que es Jesús de Nazaret. San Juan 3, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Juan 3, 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Jesús resucitó. Hoy está sentado a la diestra del Padre. Pero nos dice su palabra a través del Santo Espíritu. Gloria a Dios. Nos dice que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿qué es lo que pasó para que Moisés en el desierto levantara una serpiente de bronce? La Escritura nos dice, la palabra de Dios nos dice que el pueblo de Israel estaba hastiado de comer el maná, de comer el pan que Dios le daba. Y comenzó el pueblo de Israel a quejarse y a hablar en contra de Jehová y en contra de Moisés. Cuando el pueblo comenzó a decirle: Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? A morir a este desierto nos has traído. Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Eso estaba diciendo el pueblo. Querían regresar a Egipto. No se acordaban que en Egipto habían generaciones que habían estado deseando salir de la esclavitud. Hoy que estaban en el desierto y estaban padeciendo una prueba, porque Jehová Dios prueba el corazón del hombre para ver cómo vamos a reaccionar, qué va a salir de nuestra boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Gloria a Dios. Y el pueblo de Israel comenzó a sacar lo que había en abundancia en su corazón. Ya estaban fastidiados de estar caminando por el desierto. Hoy que estaban en ese lugar, comenzaron a hablar en contra de Dios, comenzaron a hablar en contra de Moisés. Y Jehová Dios escuchó. Cuando Jehová Dios escuchó, se enojó y envió serpientes. ¿Quién envió las serpientes? Fue Jehová Dios quien envió las serpientes en el desierto. Ahora el pueblo estaba arrepentido. ¿Por qué? Habían hablado en contra de Jehová, habían hablado en contra de Dios, estaban renegando porque ya no querían el maná, ya no le sentían sabor al maná que caía del cielo. Estamos fastidiados, comenzaron a decir, ya no queremos este pan insípido. Le dijeron pan insípido al pan que caía del cielo. Y Jehová Dios escuchó. Ahora Jehová Dios les envió serpiente. ¿Pero por qué les envió serpiente? Porque el pueblo estaba renegando, el pueblo estaba deseando volver a la esclavitud de Egipto. Ahora Jehová Dios dice: crié hijos y los engrandecí, pero se están rebelando contra mí. Ahora Jehová Dios los va a disciplinar, los va a corregir y le envía serpientes. Estas serpientes comenzaron a morder a los israelitas. Imagínate, hoy veían su aflicción, ya no era el pan, su aflicción era que Jehová Dios había enviado serpientes
para que los mordiera, porque habían estado renegando en contra de Dios y habían estado hablando en contra de Moisés. Ahora la serpiente los estaban mordiendo. Todos aquellos que eran mordidos por serpiente morían, y murió un montón de gente israelitas en el desierto por las serpientes. Cuando el pueblo de Israel vio que muchos estaban muriendo, comenzaron a llorar, comenzaron a decirle: Moisés, hemos pecado, Moisés, hemos hablado en contra de Jehová, nos arrepentimos, dile a Jehová que nos perdone, que quite la serpiente, porque estaban viendo que los israelitas estaban muriendo por montones. Ahora tenían un problema por haber renegado. Jehová Dios los llevaba por el desierto, columna de nube para que el sol no los fatigara de día, columna de fuego para que el desierto helado no los matara, una columna de fuego para que no anduvieran en las tinieblas, para que el enemigo no los capturara, para que el enemigo no los encontrara en tinieblas. Así marchaba el pueblo de Israel, pero ahora, por haber renegado, por haber hablado en contra de Dios, Jehová Dios envió serpientes. Hoy estaban afligidos, hoy estaban abatidos, habían muerto miles de ellos, hoy estaban enterrando a sus muertos por aquella palabra que habían dicho. Hoy estaban arrepentidos y le dijeron a Moisés: Moisés, habla con Jehová, queremos que nos perdone. Ahora Jehová responde y le dice, Jehová le dice a Moisés: Moisés, haz una serpiente de bronce. Haz una serpiente de bronce, Moisés, y todo aquel que sea mordido o sea picado por una serpiente, y todo aquel que vea a la serpiente de bronce vivirá. Gloria a Dios. De esto estaba hablando Jesús. En el libro de San Juan 3:14, de esto estaba hablando Jesús, el Maestro. De esto estaba hablando, que todo aquel que era mordido en el desierto por una serpiente solo tenía que alzar sus ojos a la serpiente de bronce que Moisés había levantado, y todo aquel que miraba a la serpiente vivía, ya no moría. Entonces Jesús estaba predicando y le estaba explicando a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo, Nicodemo, te es necesario nacer del agua y del Espíritu. Gloria a Dios. Allí estaba Jesús hablando con Nicodemo. Nicodemo, uno de los fariseos, llegó de noche. Imagínate lo que tuvo que hacer este fariseo para que sus amigos fariseos no lo vieran. Él tuvo que ocupar las tinieblas, él tuvo que ocupar la oscuridad para que los otros fariseos no lo vieran, que estaba buscando a Jesús, que quería entender un poco más de lo que Jesús estaba hablando y hacía. Hoy este fariseo de noche en la oscuridad se fue a buscar a Jesús y lo encontró. Gloria a Dios. Fariseo era Nicodemo. Ahora estaba hablando con Jesús. Ahora le iba a preguntar algo al maestro. Vino Nicodemo. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino
de Dios, el que no naciere, le dice Jesús a Nicodemo, de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, siendo un judío, un fariseo de los principales de la sinagoga, que estudiaba la ley de Moisés, ahora estaba confundido por lo que Jesús le había dicho: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Hoy comenzó Nicodemo a decirle: ¿cómo puede un hombre, siendo ya mayor de edad, volver a entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó y le dijo: siendo tú fariseo, siendo tú maestro de Israel, ¿no entiendes esto? Que te es necesario nacer del agua y del Espíritu. Gloria a Dios. Es necesario. Pero ahora el capítulo 14, Jesús le dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Moisés levantó la serpiente en el desierto, una serpiente de bronce, gloria a Dios. Esa serpiente le había dicho Jehová que la pusiera ahí, porque los israelitas habían pecado. Ahora la ira de Dios estaba en contra de los israelitas. Pero todo aquel que miraba la serpiente de bronce, todo aquel que había sido picado o mordido por una serpiente, cuando miraba la serpiente, vivía y no moría. Pero ahora Jesús le dice: así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, sea alzado. ¿Y dónde estuvo Jesús? Jesús, el Hijo de Dios, llevó la cruz. Llevó la cruz. Molido fue por nuestras rebeliones, traspasado fue su costado. Él llevó la cruz, y estando en la cruz, ahí estaba entregando su vida. Pero ahora Jesús dice: así Moisés levantó la serpiente, y todo aquel que veía la serpiente de bronce vivía. Pero Jesús hoy, Él está en la cruz, no está más en la cruz. Él quiere que veamos el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Él llegó al Gólgota, Él llegó al lugar de la calavera, Él llegó a ese lugar a cumplir el mandato que el Padre le había dado. Es necesario que Jesús llegara al Gólgota. Era necesario. Fue necesario que el Cordero inmolado fuera alzado en alto, y estando en la cruz llevó nuestras culpas, llevó nuestras iniquidades, cargó con nuestras enfermedades, cargó con nuestras rebeliones, cargó con nuestras transgresiones. Estando en la cruz del Calvario, llevó todos nuestros pecados en Él. Ahora, cuando nosotros alzamos nuestros ojos y recordamos el sacrificio de Jesús, y comenzamos a creer y comenzamos a ver ese sacrificio, entonces comenzamos a invocar el nombre de Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La serpiente fue alzada en el desierto, y la gente vivía.
Pero esa serpiente, Jehová Dios la puso en ese lugar para que aquellos que alzaran sus ojos en obediencia a la palabra que Jehová Dios había dado. No es que la serpiente fuera la que tuviera el poder, porque no podemos atribuirle el poder a la serpiente. No era que la serpiente tuviera el poder, fue la palabra que Jehová Dios había dicho. Todo aquel que vea en obediencia y alce sus ojos en obediencia y vea la serpiente, se salvará. Es decir, que cuando nosotros escuchamos que Jesús entregó su vida en el Calvario, porque de tal manera amó Dios a este mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga salvación y vida eterna. Todos aquellos que alzamos nuestros ojos y que miramos que Jesús hizo ese sacrificio en la cruz del Calvario y recibimos ese sacrificio y aceptamos a Jesús como el Mesías, como el ungido de Jehová, como el Hijo de Dios, y lo aceptamos, tenemos salvación y tenemos vida eterna. No moriremos. No moriremos, sino que viviremos. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir nos es ganancia. Morir es ganancia en Cristo. Ahora estamos en este cuerpo mortal, pero es necesario que esto mortal se vista de lo inmortal. Es necesario que nosotros alcemos nuestros ojos al cielo, a la cruz de Cristo, y recordemos el sacrificio en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario estaba Jesús entregando su vida por amor a nosotros. En la cruz del Calvario estaba Jesús crucificado entre medio de ladrones, pero Él no era un ladrón. Él estaba en ese lugar por amor a ti, por amor a mí. Estaba entregando su vida para que ahora nosotros podamos vencer. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús tenemos autoridad. En el nombre de Jesús las opresiones satánicas se van. En el nombre de Jesús los altares satánicos caen. En el nombre de Jesús la brujería y la hechicería se quiebra. En el nombre de Jesús las tinieblas huyen. En el nombre de Jesús todo aquel que se encuentra en valle de sombra de muerte no se queda en la oscuridad, sino que Jesús a través del sacrificio lo saca de las tinieblas. Nosotros estábamos en las tinieblas, estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos muertos, pero cuando alzamos nuestros ojos a la cruz de Cristo, nos dio la vida. Ahora tenemos salvación y vida eterna. Ahora somos reyes y sacerdotes. Tenemos la unción del Espíritu Santo para pregonar el poder del Evangelio. Estamos ungidos. Estamos ungidos por el Espíritu Santo. Las cadenas se quiebran en el nombre de Jesús. Los yugos de pecado se pudren en el nombre de Jesús. Las tinieblas retroceden en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús proclamamos libertad en el cautivo. En el nombre de Jesús proclamamos salvación y vida eterna. Solo tenemos
alzar nuestros ojos a la cruz de Cristo y tenemos que recibir a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. Decirle: Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón, te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Ahora creo que eres el Mesías, creo que eres el Hijo de Dios, te acepto. Ahora escribe mi nombre en el libro de la vida. Ahora, cuando le aceptamos, tenemos salvación y vida eterna, y vivimos para Cristo. Vivimos para Cristo. Gloria a Dios. Y ahí estaba Moisés, viendo cómo los israelitas que habían pecado alzaban sus ojos hacia la serpiente de bronce, pero no era la serpiente, era la palabra que Jehová Dios había dado, que todo aquel que mirara y observara en obediencia a lo que Jehová Dios había dicho, porque no puede un ídolo, no puede una serpiente. Si te fabricas una serpiente, no lo hará, pero Jesucristo, el Hijo de Dios, Él es el que perdona toda iniquidad. Él es el que pudre los yugos, Él es el que rompe las cadenas, Él es el que saca al hombre de la inmundicia y lo trae a la luz admirable. Él es el que rompe las cadenas de idolatría. Jesús es el que rompió y sigue rompiendo las cadenas de idolatría. Muchos nos encontrábamos adorando ídolos de metal, ídolos de madera. Creíamos que estábamos en el camino correcto, pero íbamos tras los ídolos que los hombres inventaron. Los hombres hicieron ídolos, mas los ídolos no pueden ver. Los hombres hicieron ídolos, tienen manos, mas no pueden palpar. Los hombres hicieron ídolos, tienen pies, mas no pueden caminar. Los tienen que clavar, los tienen que fijar y andarlos en los hombros. Así andábamos nosotros en las tinieblas, mas cuando Jesucristo nos alumbró desde la cruz del Calvario, pudrió todo yugo de idolatría, pudrió todo yugo de toda clase de dioses extraños. Ahora adoramos y exaltamos el nombre de Jesucristo, porque viene el día y viene la hora en que el Padre está buscando a los verdaderos adoradores, que le adoremos en espíritu y en verdad. Jesús le dijo a Nicodemo: Nicodemo, tú siendo maestro de Israel, ¿no entiendes que tienes que nacer de nuevo? Nicodemo dijo: Maestro, ¿cómo puede un hombre viejo entrar de nuevo al vientre de su madre siendo ya mayor? Jesús le dijo: ¿cómo puede ser esto que tú, siendo maestro de Israel, no entiendas? Nicodemo, te es necesario nacer del agua y del espíritu, porque todo aquel que nace del agua y del espíritu, el viento sopla de donde quiere, pero no ves nada. El viento sopla y sopla a un lado, sopla al otro lado, sopla a los cuatro cabos, pero el viento es llevado hacia donde quiere, hacia donde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Estaba hablando con Nicodemo, uno de los fariseos que había venido de noche a buscar a Jesús, porque no quería que lo viera que estaba hablando con Jesús, porque los fariseos se creían que lo conocían todo. Por eso se condenaron, porque creyeron que lo conocían todo. El conocimiento humano envanece. Es necesario que comencemos a dar frutos dignos de arrepentimiento. Es necesario que comencemos a pedir el bautismo del Espíritu Santo. Es necesario que, como dijo Juan el Bautista, gloria a Dios, es necesario que, como dijo Juan el Bautista estaba en el río Jordán y les bautizaba para arrepentimiento de pecados, pero él decía: yo les bautizo en agua,
pero viene uno que les bautizará en Espíritu Santo y fuego. Tenemos que pedir ser bautizados por el Espíritu Santo, 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 que corran de nuestro interior ríos de agua viva, que comencemos a hablar en nuevas lenguas, que parezcamos locos para las demás personas, pero esto para ellos es locura, pero más para nosotros sabemos que estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos perdidos en las tinieblas, estábamos en oscuridad, mas Jesús, el Jesús Nazareno rompió todas nuestras cadenas, nuestras iniquidades fueron quebradas por el poder de Jesucristo. Yo les bautizo con agua, pero viene uno que les bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Cuando llegó Jesús y le dijo, Juan se resistía, se oponía y le dijo, maestro, tú vienes a mí a que yo te bautice. Juan decía, yo necesito ser bautizado por ti, pero no por las aguas. Juan decía, yo quiero ser bautizado por el fuego del Espíritu Santo. Yo quiero que me llenes del poder del Espíritu Santo. Juan bautizaba para arrepentimiento de pecado. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer del agua y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Camino hacia el Gólgota. Simón de Cirene le ayudó a llevar la cruz. Gloria a Dios. Pero ahora, estando en la cruz del Calvario, fue alzado, fue levantado. Y ahí estuvo en la cruz. Mas ahora ya no está en la cruz. Estuvo en la cruz. Tenemos que recordar que Él estuvo en la cruz, mas ahora está sentado a la diestra del Padre y está intercediendo por cada uno de nosotros para que no desmayemos, para que sigamos avanzando, para que sigamos como pámpanos pegados a la vid verdadera, porque no nos conviene separarnos de la vid verdadera. Jesús es la vid verdadera, el Padre es el labrador y nosotros somos los pámpanos, y como pámpanos tenemos que estar cerca, pegados a la vid verdadera, sabiendo y reconociendo que sin Cristo no somos nada. Sin Cristo el hombre está muerto en delitos y pecados, pero la palabra me dice, la Escritura me dice que mientras el hombre tiene vida, tiene esperanza de alzar sus ojos a la cruz de Cristo, no tiene que quedarse muerto, quedarse picado por la serpiente, por Satanás. No tiene que quedarse. Satanás es la serpiente que ha mordido al hombre y lo ha llenado de pecado. El hombre que no alce sus ojos a la cruz de Cristo morirá. ¿Por qué? Porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto y los que miraban
estaban, las serpientes vivían, pero hoy Jesús fue levantado y todos aquellos que han sido muertos por la serpiente antigua, a Satanás se le llama la serpiente antigua, que Jehová reprenda al diablo, que Jehová reprenda todo brujo, que Jehová reprenda todo hechicero, que Jehová reprenda todo brujo del planeta Tierra. Atamos y sujetamos en el nombre de Jesús todo brujo alrededor del planeta Tierra, del polo norte, del polo, de cualquier polo, del polo sur, del este, del oeste, de los 4 cabos de la tierra. Atamos y sujetamos en el nombre de Jesús. Las tinieblas tienen que caer, los demonios tienen que saber que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, que estamos proclamando que Satanás tiene que soltar las vidas, la serpiente tiene que dejar de morder a aquellos que están mordidos, tienen que alzar sus ojos a la cruz de Cristo y vivirán eternamente y para siempre. Gloria a Dios. Estábamos como estábamos en otro tiempo. Aleluya. Cómo estábamos hoy los que somos hijos de Dios, cómo estábamos antes de ser hijos de Dios. Estábamos mordidos, la serpiente nos tenía mordido, algunos ya estábamos hediondos, otros estábamos en tinieblas mordidos por la serpiente, pero que Jehová reprenda la serpiente antigua. La serpiente es Satanás, que ha mordido a la humanidad y la tiene llena de inmundicia, llena de lepra, de pecado. Pero la humanidad tiene que saber que así como Moisés alzó la serpiente en el desierto y todo aquel que miraba la serpiente de bronce vivía, ahora Jesús ha sido levantado y fue levantado en la cruz del Calvario, y todo aquel que invocare el nombre de Jesús y tenga pecado en sí y Satanás le haya metido pecado, lo haya mordido de esa manera, tiene que saber que no se quedará en la mortandad, no se quedará para morir eternamente, sino que vivirá por siempre y para siempre. Gloria a Dios. Aleluya. Estábamos muertos, la serpiente nos había picado, Satanás nos tenía. En ese entonces el pueblo de Israel se rebeló contra Dios, estaba hablando en contra de Dios. Le dijeron: Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Mejor hubiéramos estado allá en Egipto. Se estaban rebelando contra Dios. Ahora Jehová Dios mandó serpientes para castigarlos, para corregirlos. Hubo una gran mortandad entre los de Israel. Ahora estaban afligidos porque Jehová había enviado serpientes, pero el mandato era que todo aquel que alzara sus ojos a la serpiente de bronce viviría. Pero ahora no es una serpiente, ahora la humanidad ha sido mordido por Satanás. La gente está llena de lujuria, la gente está llena de odio, y la gente ha sido mordida por rencor, por avaricia, por codicia, por envidia, por adulterio, por idolatría. La gente está muriendo de esa manera. Tiene que alzar la humanidad sus ojos hacia el Calvario, hacia la cruz de Cristo. Tiene que saber la humanidad que Jesucristo es el buen pastor que vino a salvarnos de la serpiente. La serpiente es Satanás, que Jehová lo reprenda. En otro tiempo nosotros, los pastores, los evangelistas, estábamos mordidos por la serpiente. Éramos una llaga podrida que apestábamos. Estábamos en las tinieblas, pero más Cristo nos alumbró desde la cruz del Calvario. Saqueba, tu kiba kaisa, eva tu kiba
Ibatanda, ¿qué sucedió cuando alzamos nuestros ojos hacia la cruz de Cristo? La serpiente nos tenía mordido, nos tenía muertos en delitos y pecados, mas cuando Cristo nos alumbró con su luz desde la cruz del Calvario, nuestros ojos vieron a aquel samaritano que estaba entregando su vida en la cruz del Calvario. Alzamos nuestros ojos y recordamos cuando una lanza atravesó su costado y sangre y agua brotó de su costado, salpicó sangre, y esa sangre nos redimió de todo pecado, de toda condenación. La humanidad no se tiene que quedar picado o mordido por la serpiente, por el pecado, por la avaricia, por la idolatría, por la hechicería, por la brujería. No se tiene que quedar postrado ante Satanás. Hay un hombre que vino a esta tierra llamado Jesús de Nazaret, quien fue alzado en la cruz del Calvario, y todo aquel que alce sus ojos hacia la cruz de Cristo no morirá, sino que vivirá eternamente y para siempre. Aleluya. No morirá. Pero ¿cuántos no quisieron alzar sus ojos al cielo? No quisieron alzar sus ojos al sacrificio de la cruz. La cruz del Calvario, allí estuvo Jesús, fue alzado como la serpiente, fue levantado. Ahora Jesús con su sacrificio pudre todo yugo de pecado, toda cadena se quiebra en su nombre. Gloria a Dios. Satanás huye, el pecado se termina. La serpiente no puede seguir matando a diestra ni a siniestra, porque hemos alzado nuestros ojos al cielo. Ahora lo que resta es que seamos perseverantes, que anhelemos animarnos los unos a los otros, que proclamemos que en Jesús hay poder, que en Jesús hay autoridad, que en Jesús hay poder para pudrir los yugos. Si bien es cierto, Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero Él dijo: confiad en mí, yo he vencido al mundo y a la serpiente antigua. Jesús venció la serpiente. Jesús venció la serpiente. La humanidad no tiene que quedar mordida o picada por el pecado, por la serpiente que es Satanás. La humanidad tiene que saber, los moradores de la faz del planeta Tierra, escuchen esta palabra: Jesús, el Hijo de Dios, tiene el poder para sacarlos de la esclavitud del pecado, de la drogadicción, del alcoholismo. El alcohólico tiene que saber que si él no ha podido es porque no ha alzado sus ojos hacia la cruz de Cristo. Pero si alzas, alcohólico, si alzas tus ojos a la cruz de Cristo, toda picadura de Satanás, de la serpiente, no te podrá matar. Gloria a Dios. No te podrá matar. Todo aquel que ha dicho: yo no puedo salir de esta maldición de pecado. Todo aquel morador que aún tiene vida sobre la faz del planeta Tierra, año 2025, tiene que saber, tiene que entender. Jesús le estaba diciendo a Nicodemo. Nicodemo no entendía, porque la religión no puede salvar. La religión solo te enseña y solo te muestra la palabra, pero Jesucristo es el que vino a mostrarnos el camino. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Juan dijo: viene uno que los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Jesús dijo: yo me voy pues, pero el Padre les enviará la promesa, les enviará el Espíritu Santo. Todos aquellos que no tienen el bautismo del Espíritu Santo no se tienen que quedar sin el bautismo del Espíritu Santo, porque el que pide
recibe, el que busca halla, el que llama se le abrirá. ¿Y quién de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿Quién de vosotros si su hijo le pide un pez le dará una serpiente? Y si vosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más el Padre, cuanto más Jesús no nos dará el Espíritu Santo si se lo pedimos, porque el Espíritu Santo nos conducirá a toda verdad. El Espíritu Santo es el que nos dice que no caminemos en error. El Espíritu Santo es el que nos lleva de victoria en victoria, de poder en poder, porque nos convence de todo pecado, de toda idolatría. El Espíritu Santo es el que nos lleva hacia el camino verdadero que es Jesús. Gloria a Dios. Hoy la humanidad dice, esos hermanos, porque no han estado en el lodo cenagoso. Estuvimos en el lodo cenagoso, mordidos y picados por la serpiente que es Satanás. Nos tenía muerto en delitos y pecados, nos tenía en tiniebla, éramos una llaga podrida, porque el pecado nos tenía así delante de Jehová. Pero más Dios muestra su amor, que envió un predicador, envió un mensajero, envió un pastor, envió un evangelista, envió a sus hijos a que nos predicaba. Es por eso que la Escritura nos dice cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz de Jesucristo. Son hermosos los pies de aquellos que traen las buenas nuevas de salvación. Jesús dijo: vayan por todo el mundo y predíquenles el evangelio. Díganles que el evangelio de Jesucristo, el reino de mi Padre se ha acercado. Sanen a los enfermos, echen fuera demonios. De gracia recibieron, de gracia sigamos dando, porque Jesucristo tiene el poder. Gloria a Dios. Jesucristo tiene el poder. Gloria a Dios. La religión no puede. La religión está llevando a los hombres a condenación, pero tienen que saber que mientras tienen vida, tienen esperanza de alzar sus ojos hacia la cruz de Cristo. Y no es que nos hagamos un ídolo, no. Tenemos que recordar que Jesús estuvo en la cruz, pero más ahora ya no está. Él estuvo en la cruz del Calvario y fue levantado como fue levantada aquella serpiente de bronce. Gloria a Dios. Ahí estaba, en el Gólgota, entregando su vida, exclamando: Eloi, Eloi, lama sabactani. Esto quiere decir: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Sintió que el Padre lo había abandonado, sintió que el Padre le había dado la espalda, que no estaba con él. Había sentido el abandono de su Padre, que lo había enviado a entregar su vida. Hoy estaba exclamando Jesús y estaba siendo levantado y estaba gritando: Eloi, Eloi, lama sabactani. Eloi, Eloi, lama sabactani. Estaba clamando, estaba diciendo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Cargó con nuestras iniquidades, cargó con nuestras rebeliones, cargó con nuestras transgresiones. Allí estaba como la serpiente de bronce alzada, pero no es él la serpiente es Satanás, que ha mordido a la humanidad. Hoy Jesús es levantado como el Hijo de Dios, teniendo el poder para romper todo pecado, para romper toda cadena
de brujería, toda cadena de hechicería. Satanás mismo tiene que reconocer y tiene que entender que somos hijos verdaderos del Rey de Reyes y Señor de Señores, que su Santo Espíritu está sobre nuestra vida, que la sangre de Jesucristo nos ha redimido y nos ha hecho reyes y sacerdotes para la gloria del Padre, y reinaremos con Él. Gloria a Dios. Aleluya. Hay poder en la sangre. Jesús le estaba explicando a Nicodemo: la serpiente de bronce fue alzada en el desierto, y todo aquel que veía la serpiente no moría. Pero el pueblo había pecado contra Jehová. Es por eso que Jehová había enviado serpientes. Hoy estaban afligidos y estaban diciéndole: Moisés, perdónanos, habla con Jehová y dile que nos perdone. Hoy Jehová le dice: Moisés, haz una serpiente de bronce, y todo aquel que sea mordido y picado por una serpiente, solo dile que alce sus ojos hacia la serpiente y vivirá. Pero más ahora Jesús le estaba diciendo a Nicodemo: Nicodemo, así como la serpiente la alzó Moisés, es necesario que el Hijo del Hombre sea alzado en la cruz del Calvario. Hoy Jesús fue alzado en la cruz del Calvario. Su sacrificio nos sacó de las tinieblas. Su sacrificio pudrió nuestro yugo de idolatría. Su sacrificio nos redimió de toda condenación. Satanás nos había mordido, nos había picado, nos tenía en las tinieblas, nos tenía en el error. Mas Cristo entregó su vida para redimirnos de todo pecado. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el Rey. Estaba viendo que Nicodemo llegó de noche. ¿Por qué alguien moverse de noche para buscar al maestro? ¿De qué se escondía? ¿Qué tenía que esconder Nicodemo? ¿O de qué se avergonzaba? Porque no quería que lo vieran los demás fariseos hipócritas, que solo buscaban a Jesús para buscar una ocasión para que Jesús cayera en sus trampas de los fariseos, en sus artimañas. Pero hoy Nicodemo, como fariseo, estaba cerca de Jesús, y hoy Jesús le estaba explicando que era necesario que naciera de nuevo, pero que naciera del agua y del Espíritu. Nicodemo no podía entender. Esa es la religión. No puede entender. Están buscando entre los muertos al que vive. ¿Por qué buscáis? Le dijeron los ángeles a las mujeres. Las mujeres iban de madrugada, llevaban ungüento, llevaban perfume, pero más Jesús les había dicho y les había predicado en Samaria, en Galilea, y se había corrido la palabra que él había dicho, que era necesario que el Hijo del Hombre pareciera y fuera crucificado y fuera levantado en una cruz, pero que le quitaría la vida, pero al tercer día resucitaría. Pero ahora las mujeres iban de madrugada, iban a buscar al maestro. No se recordaban de las palabras. Al tercer día, ya habían pasado los 3 días, pero ¿por qué buscaban al maestro entre los que están muertos? Los ángeles las pararon y le dijeron: ¿por qué buscan al que vive entre los muertos? Llevaban ungüento,
llevaban perfume. No le creyeron a los ángeles, habían dejado de creer en la palabra que Jesús les había dicho, que iba a resucitar al tercer día. O llevaban ungüento como cualquier otro hombre que había muerto, para que no apestara, según ellas, el cuerpo. Pero al llegar, la sorpresa fue: los ángeles les predicaron, porque buscan al que vive entre los muertos. Mucha gente, año 2025, sobre la faz del planeta Tierra, están buscando a Jesús todavía entre los muertos. Se hacen una imagen semejante a Jesús, semejante a hombre, según ellos. Lo tienen que cargar. Si se los dañas, se enoja. No puedes maltratar a aquel muñeco de madera que lo fabricó un hombre, que con esa misma madera que le sobró hizo un guisado, comió algo, prendió fuego. Pero no puedes maltratarles su ídolo. ¿Por qué? Porque están buscando todavía al que vive entre los muertos. Jesús ya no está crucificado. Tenemos que recordar el sacrificio. Hoy Jesucristo está, como dijo el apóstol, como dijo Esteban, como dijo el Espíritu a través de Esteban. Esteban, lleno del Espíritu Santo, comenzó a revelar dónde está Jesús. Hoy los cielos se abrieron para el apóstol. Hoy el apóstol estaba testificando que Jesús, el Hijo de Dios, ya no está en una cruz. No lo tienes que buscar en una cruz. Esteban reveló: veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Veo al Hijo del Hombre lleno de poder. Allá está Jesús. Sama Eva Tukiba Kaisa Leva Sokiba Kaisa Kendaraba Sojeva. Allá está Jesús. Esteban estaba viendo los cielos abiertos para testificar que no tenemos que buscar a Jesús entre los muertos, como iban aquella mujer por la mañana a entregar perfume y a rociar perfume sobre el cuerpo. No podemos seguir buscando a Jesús entre los muertos. Hoy Jesús está sentado a la diestra del Padre y Él está esperando que recordemos que Él fue alzado en la cruz del Calvario y que su sangre que fue derramada en ese momento nos redime y nos perdona de todo pecado, de toda maldad, y nos hace nueva criatura. Gloria a Dios. Nos hace nueva criatura para la gloria del Padre. Oba Sokiba, Eva Tukaisa, Eva Sokiba Kaisa, Leva Tukiba Kanda, Leva Subibi, Lava Sukia, Lavasta Kaira Kaira, Lavas Tukiba Kaiso, Leveiso Reveira, Eva Tokiba Kanda. Allá está Jesús sentado a la diestra del Padre y está esperando que nos animemos los unos a los otros, que sigamos perseverantes, recordando quién nos llamó de las tinieblas a la luz, quien nos llamó de estar muertos, heridos, mordidos por el pecado, por la serpiente, mas Él pudrió toda maldición y ahora nos ha hecho reyes y sacerdotes y está esperando que sigamos pregonando que Él muy pronto viene, que Él regresa, que he aquí un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, que
que no tengamos por tardanza la venida de Él, que no seamos como las vírgenes insensatas que descuidaron de llenar sus lámparas de aceite, que tengamos en todo momento el cuidado de buscar con diligencia y humillarnos delante de Él y decirle: Señor, aquí estoy, aquí está mi odre, aquí está mi vasija, aquí está mi lámpara, lléname, 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 Espíritu Santo, lléname, Espíritu Santo, dame más, lavastro kiva kaisa, que ríos de agua viva corran dentro de mí, lléname más y más, dame más y más, que siga siendo luz en medio de las tinieblas, que siga, Señor, en tu nombre proclamando libertad a los cautivos, que siga, Señor, en tu nombre proclamando que en ti hay seguridad, que en ti hay poder para salvar y redimir al hombre de todo pecado. Aleluya, gloria a Dios. Estaba Nicodemo, alabado sea el Rey, entablando una conversación con el maestro. Al fariseo le gustaba que le llamaran rabí, pero Jesús dijo, predicando, les estaba enseñando a los demás que no eran fariseos. En la cátedra de Moisés se sientan los fariseos y están allí y les gusta que les llamen rabí, pero a vosotros no os guste que os llamen rabí, porque solo hay uno que es digno de ser llamado rabí. Esto quiere decir maestro. Solo hay uno y es Jesús. Hoy Nicodemo le estaba diciendo: Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer nadie puede hacer lo que tú haces. El fariseo Nicodemo estaba reconociendo que Jesús había venido de parte del Padre, de parte del Dios verdadero, de parte del Dios de Abraham, de parte del Dios de Elías, pero no quería arrepentirse. ¡Qué fariseo más duro! ¡Qué fariseo más duro! Porque amaban la gloria de los hombres. Todo aquel que ama la gloria de los hombres no puede ser bautizado por el Espíritu Santo. No te bautizará. Tienes que desechar de tu vida la gloria de los hombres y preguntarle a Jesús: Jesús, escudriña mi mente y mi corazón. Jesús, ¿qué amo yo? ¿Amo la gloria de los hombres o amo tu gloria? Jesús, pésame en balanza. Jesús, mídeme. Jesús, aquí estoy preocupado porque he anhelado por mucho tiempo ser bautizado por el Espíritu, pero quiero que me digas, quiero que descubras mi corazón, mis pensamientos. Yo como ser humano, ¿amo la gloria de los hombres o amo tu gloria, Jesús? Y Jesús lo va a revelar en sueño, en visión. Un hermano te va a decir: tú eres amador de la gloria de los hombres, no podrás ser bautizado por el Espíritu Santo. ¿Y qué es amar la gloria de los hombres? Los fariseos lo hacían. Amaban la gloria de los hombres. Los fariseos extendían sus filacterias, extendían sus flecos. Les gustaba que les llamaran rabí, les gustaba sentarse en los primeros asientos, les gustaba sentarse en la cátedra de Moisés, les gustaba ser reconocidos. Esta es la clave. Todo aquel que le gusta ser reconocido por los hombres: ay, yo quiero que los hombres me reconozcan en todo lugar, jamás será bautizado por el Espíritu Santo si sigues pensando de esa manera. Pero ¿acaso me dirás: ¿por qué tú, por qué otros sí fueron bautizados?
cuando fuimos bautizados y estábamos buscando y anhelando el bautismo, tuvimos que decirle: pésame, míreme, escudriña lo que hay dentro de mí y págame de acuerdo a ello. Y estábamos en sinceridad, porque lo único que queríamos era el bautismo del Espíritu Santo. No estábamos buscando la gloria de los hombres, ni seguimos buscando la gloria de los hombres. Porque el que busca la gloria de los hombres, tarde o temprano caerá. Pero más nosotros, nuestro fundamento es la roca eterna, es Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el Rey, bendito sea el Rey. Dios ha sido bueno para con cada uno de nosotros que hemos escuchado esta palabra para nuestra vida, para nuestra alma. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, porque no siendo dignos ni merecedores de comer este maná, este pan que alimenta nuestra alma, pero por tu misericordia lo hemos recibido. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Si hay alguien que ha estado atento a esta palabra, te invito en el nombre de Jesús que alces tus ojos hacia la cruz de Cristo. No que pienses que Jesús está todavía crucificado ahí. Él ya no está. Hoy Él está sentado a la diestra del Padre. Estuvo allí, lo hizo. La gente le llama en el año 0, antes y después de Cristo. Así lo ha dividido la humanidad. Estuvo Él ahí. Fue muerto, pero resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra del Padre. Tenemos que recordar que su sacrificio tiene el poder para sacarnos de toda maldición de pecado. En el nombre de Jesús, invócale de esta manera: Jesús, vengo hoy delante de ti, reconociendo que tú eres el Mesías, que tú eres el Hijo de Dios. Te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Reconozco que soy pecador, reconozco que he pecado contra ti. Ahora, Señor, te recibo, Jesús, como mi único y suficiente Salvador personal. Borra mis rebeliones, mis pecados, mis iniquidades. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo a morir en esa cruz. Ahora, Jesús, dame las fuerzas que necesito. Lléname de tu Espíritu Santo. Lléname de tu poder. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué bueno es el Maestro. Eso dice esa alabanza. Qué bueno es el Maestro que nos va dirigiendo a través de su Santo Espíritu hacia las mansiones celestiales. Sigamos perseverando en el nombre de Jesús.